Bueno, bienvenidos esta noche a todos, bienvenidos. Tengo la gran satisfacción de presentarles este importantísimo conversatorio, vamos a llamarle un conversatorio, que abre hoy sus puertas para provocar el debate cordial y cívico entre dos generaciones que tienen sus propias perspectivas diferentes, sus perspectivas singulares, pero con el propósito común de la democracia y la libertad. Me han asignado a esta responsabilidad, supongo porque soy miembro de la Junta Directiva de la Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa y director del esfuerzo de divulgación democrática que propagamos por el espacio cibernético a través de las páginas de democraciaparticipativa.net, que les sugiero que lo anoten, y les invito a todos a visitar estas páginas y a participar, porque es precisamente nuestra función de esta noche, nuestro propósito de esta noche, impulsar la participación democrática en todos los ámbitos posibles, que es precisamente el objetivo de los organizadores del evento de esta noche. Vaya nuestra más cálida bienvenida entonces a un público, como son ustedes, tan variado, portador de ideologías y aspiraciones muy diversas, que nos honra con el ejercicio democrático que intentamos desarrollar o comenzar esta noche. Entre ustedes, aquí en primera fila, le damos la bienvenida a Sue Bingham. Sue Bingham es profesora de francés, pero sobre todo es la coordinadora para Cuba desde el Reino Unido de Amnesty International. Amnesty International, yo creo que la mayoría de ustedes saben que es una de las organizaciones más destacadas en la lucha por la defensa de los derechos humanos, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo. Y me van a perdonar porque veo muchas caras conocidas y muchas caras relevantes que tendría que mencionar, pero me han pedido que sea breve y por lo tanto no quiero ser selectivo mencionando a otras personas, pero todos son muy bienvenidos. Antes de continuar, por supuesto, tendría que darle las gracias, no se encuentra entre nosotros, pero sobre todo a Jaime Suchlique, que es el director del Cuban Transition Program, CTP, por la oportunidad de reunirnos bajo los auspicios del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, que es ICAS, en este acogedor recinto de la Casa Bacardí. El CTP, traduciéndolo al español, que es el proyecto sobre la transición en Cuba, es una de las iniciativas destacadas del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Es un proyecto importante y oportuno que estudia y hace recomendaciones para la reconstrucción de Cuba una vez que la transición post-Castro comience y que todos estamos esperanzados que no demore demasiado. Esta iniciativa de esta noche también proviene de la organización Cultivamos una Rosa Blanca, como parte de una idea que ha elaborado Marta Menor, que la tenemos como espectadora acá en la primera fila también, y que es prácticamente la madre de esta idea de lo que estamos proyectando en estos momentos. Y la idea consiste precisamente en tratar de conseguir un mayor acercamiento entre la juventud que nació y creció dentro de la revolución y que llega ahora al exilio, con la generación que experimentó el estallido y los primeros años de la revolución. Se trata de fomentar la búsqueda de caminos compartidos y comunes, que eso es muy importante. Eso es lo que pretendemos en este ejercicio, que aspira también a la participación de todos ustedes. El moderador después se va a encargar de que todos ustedes de alguna manera también participen a través de estas reuniones. Confiamos en que estas charlas entonces sirvan para fomentar la unidad. Pero la unidad en la diversidad,
que no es lo mismo, que no es la unidad que pretende que todos pensemos iguales, sino que seamos como una orquesta sinfónica con muchas formas distintas de expresarse, pero haciendo siempre un esfuerzo por lograr la armonía que solo es posible, solo es capaz de producirse mediante una sinfonía cuando existe un verdadero espíritu de colaboración. Y eso es lo que buscamos a través de estos actos, de estos eventos. Y al final de esta noche les pido por favor a todos ustedes que llenen un pequeño cuestionario que ya habrán encontrado sobre las sillas, en el que recabamos la opinión de todos sobre lo que va a pasar esta noche. Y también que los que quieran pongan sus correos electrónicos, porque de esa manera les podremos comunicar futuros eventos y el tema de que se va a tratar en ellos. También, ¿no está el libro de Uber? No, ¿sí? Tenemos ahí sí. 9 copias solamente. Ya, porque tenía entendido y efectivamente han traído el libro de Uber Matos y se lo recomiendo. Es un libro excelente, es un libro que es parte de la historia de nuestra Cuba. Agradecemos también, por supuesto, la buena disposición del profesor José Acel por ofrecer su valiosa colaboración y ser nuestro moderador de esta noche. El profesor Acel es un destacado miembro del instituto y un conocido investigador asociado de la Universidad de Miami. La mayoría de ustedes ya saben, ya lo conocen bien, pero tenemos el placer y el orgullo también de contarlos entre los colaboradores y columnistas de democraciaparticipativa.net, donde pueden leer muchos de sus interesantísimos aportes. Les sugiero que acudan allí y van a encontrarlos. Recientemente publicó el profesor Acel un revelador libro titulado Mañana in Cuba. Es un libro en inglés, Mañana in Cuba, pero eventualmente tengo entendido que él se propone también publicarlo en español próximamente. Y es una lectura, yo diría que indispensable para quienes desean una patria cubana progresista y democrática, con todos y para el bien de todos. Se encuentra una reseña de este libro en una sección que se llama Libros Recomendados de Democracia Participativa Net, que los invito a que la lea la reseña, porque también allí los que estén interesados, de acuerdo con el tema, pueden ver la forma de adquirir el libro. Pues bien, el conversatorio y el debate posterior, con la participación del público, repito, será entre Uber Matos y Benítez y Pablo Pacheco Ávila. Y así cedo la palabra al profesor Acel, que se encargará de presentarles a los panelistas y dirigir el intercambio de ideas de esta noche. Profesor Acel. Muchas gracias, Gerardo. Y de nuevo, buenas noches a todos. Bienvenidos al Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami. Reflexionando un poco sobre esta conferencia, se me ocurre que es algo agridulce, desde el punto de vista de que es triste reconocer que llevamos ya más de medio siglo en esta lucha y que es necesario tener una conversación entre generaciones, pero a la misma vez también puede ser una fuente de orgullo el hecho de que sí, precisamente llevamos medio siglo en esta lucha, pero seguimos en la lucha y no la hemos abandonado. Así que me parece que son dos caras de la misma moneda, la tristeza de que nos ha tomado tanto tiempo, pero al mismo tiempo la satisfacción de que no hemos claudicado en esa ansiedad de ver una Cuba libre y soberana. Es algo que llevamos dentro de todos nosotros. Yo soy miembro de esa generación Pedro Pan, salí de Cuba en el año 1961, nunca más he regresado, así que llevo más de 50 años. Y la semana pasada mi esposa y yo estábamos en África escalando Kilimanjaro. Les cuento que mi mochila, lo único que llevaba que no era parte del equipo era una bandera cubana y un poquitico de tierra de Guantánamo que me habían traído, que para dejarlo en la montaña. No sé explicarles por qué,
quizás un psicólogo, si hay algún psiquiatra nos pueda por qué estamos locos, ¿no? No sé explicarles por qué eso era lo que llevábamos allá. Aquí en el instituto tenemos 2 o 3 actividades de este tipo, quizás todas las noches, todas las semanas, pero yo no recuerdo una temática como esta oportunidad de tener 2 generaciones con diferentes puntos de vista. No voy a presentarlos, ustedes saben el historial, yo no creo que es necesario presentar al comandante de la histórica 9ª columna del Ejército Rebelde, el comandante Uber Matos, y a Pablo Pacheco Ávila, miembro del grupo de los 75. Pero sí quiero señalar la diferencia. 42 años de edad, nacido dentro de ese sistema, no tiene ninguna experiencia en la Cuba republicana, 94 años de juventud, con alguna experiencia en Cuba republicana. Es decir, que será interesante ver el contraste entre estas 2 generaciones. También quiero reconocer a Marta Menor, que sin cuyo esfuerzo no hubiera sido posible esta reunión. Y si se me olvida alguien, por favor, me lo dejan saber, pero también quiero reconocer a algunos miembros de esta lucha tan reconocida que han cumplido presión: Ángel de Fana, Darcy Ferrer, Pedro Pablo Álvarez Ramos, José Luis García Paneque. Ustedes están todos aquí y es no sé cuántos años de prisión si sumamos ahí en este cuarto, pero debe haber unos cuantos ya, ¿no? La metodología que yo quisiera seguir siempre es mucho más ameno si permitimos a la audiencia participar, y yo quisiera hacer eso, pero les voy a pedir un favor a la audiencia y un favor a los participantes. Para hacer una pregunta, por favor, hagamos la pregunta corta y directa. La tendencia entre los cubanos y ser moderador en una conversación entre cubanos es terrible, ¿no? Pero es impartir un discurso de 25 minutos y la pregunta viene al final del discurso. Así que les voy a pedir que por favor que vayan directo a la pregunta, al grano, y a Uber y a Pablo les voy a pedir que se limiten a 3 o 4 minutos en la respuesta, para así poder participar, que todos participen lo mayor posible. Así que si saco el látigo, por favor me perdonan de antemano, pero quisiera tratar de permitir eso. Quisiera empezar por el final, con una pregunta mía, y tengo otras que nos han enviado por escrito que añadiremos en algún momento. Pero en vez de enfocarnos en la parte histórica, que Uber nos puedes hablar por años sobre la parte histórica, yo quisiera comenzar con una pregunta para ambos de los panelistas, para ver el contraste. Y es algo así como, ¿cómo quisieran ustedes que se desarrollara el futuro de Cuba? ¿Qué visión tienen ustedes independiente de esa Cuba libre, saliendo de las platitudes de una Cuba libre? Ya sabemos que todos queremos una... Pero, ¿qué visión tienen ustedes de esa Cuba futura? ¿Comandante? Yo le dije que le doy la prioridad a él. Okay. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí, y gracias al instituto, gracias a Marta por la invitación que me han hecho, y para mí un tremendo placer y un tremendo honor estar compartiendo con Uber Matos y con todos ustedes. El futuro, yo siempre digo que es impredecible, y el futuro de nuestra patria es impredecible. Después de 52 años de una cruel tiranía, otros 8 años de otra dictadura, el futuro de Cuba yo lo veo como algo tan incierto que realmente siento mucha pena. Yo personalmente soy muy optimista y creo que vamos a encontrar el camino de la libertad, vamos a encontrar el camino de la democracia, pero sí creo que para llegar a ese futuro que yo quiero, debemos partir de la reconciliación, una reconciliación que debe estar basada en la justicia. Cuando comencemos a los cubanos a pensar que Cuba no es de un bando ni de otro, es de todos los cubanos, yo creo que esa Cuba es la que yo quiero, una Cuba democrática, una Cuba libre, pero una Cuba donde se respeten los derechos humanos. Esa es la Cuba que... Pero de verdad que yo veo muy, muy incierto el futuro de Cuba en estos momentos. Comandante. Bueno, yo creo que
Lo importante es salir de esta noche tenebrosa y comenzar a fundar de nuevo la República. Lo que ha hecho el castrismo en este largo medio siglo es destruir las instituciones, destruir la economía, destruir la moral de nuestro pueblo. En fin, ha sido una tarea demoledora. Y creo que lo importante es que el pueblo recupere su capacidad para regir su propio destino. Eso que llamamos soberanía del pueblo. Me parece que eso es lo fundamental. Veo que la tarea de reconstruir la república, de construir una república de verdad, es una cosa gigantesca, pero me parece que con salir de la noche tenebrosa esta de la tiranía y del vivir con doble moral y de muchísimas cosas tristes, desgarradoras, como es pues que el cubano se ha convertido en un individuo de eso, obligado a llevar 3 o 4 rostros. Parece que solamente el hecho ese de poder ser sincero a la gente y de recomenzar con lo que hay de historia de la nación cubana en sus raíces, me parece que ya con ese amanecer de la libertad y empezar de nuevo, logramos muchísimo. Lo demás vendrá con el esfuerzo continuado de las generaciones. Déjeme empujar un poquitico sobre el tema. Y una de las preguntas que tenemos aquí de alguien que quería participar es si es posible, después de más de medio siglo de un régimen despótico, si es posible una transición pacífica sin un derramamiento de sangre en Cuba. Bueno, precisamente esa es una de las preguntas que mandó Félix Navarro desde Cuba, del Grupo Los 75. Mira, ha habido transiciones donde ha habido dictaduras muy crueles y ha habido una transición pacífica, como en Chile, por ejemplo. Claro, no es el mismo caso de Cuba y Chile, pero yo sí creo que podemos lograr una transición pacífica sin un derramamiento de sangre. Lo que pasa es que eso no es responsabilidad de nosotros, la responsabilidad la tienen los que llevan el poder en Cuba, que son los que no quieren esa transición. Y eso es lo que más me preocupa a mí, que el tiempo se está acabando y que ocurra el baño de sangre, donde van a morir familiares de todos ustedes, familiares míos, donde van a morir muchos cubanos y donde llevan la peor desventaja el pueblo cubano, que es el que está desarmado. Ojalá y esa transición pueda lograrse pacíficamente, pero como está actuando el gobierno cubano en estos momentos y que lo viene haciendo desde que triunfaron, no tengo mis dudas. Creo que aunque estemos conscientes de que es muy difícil que haya una transición sin violencia, debemos poner mucho énfasis en que debe ser una transición sin baño de sangre. Una transición que ojalá que fuese por el reclamo cívico del pueblo, al que las Fuerzas Armadas cubanas se pudieran identificar. Pienso también, como conozco a los 2 hermanos Castro, que si ven una situación difícil de violencia, van a huir. A pesar de todo lo que está en juego, van a huir. En conclusión, creo que debemos hacer el máximo esfuerzo porque no haya un baño de sangre, una transición sin baño de sangre. Lo demás pues está sujeto a las circunstancias, pero eso es lo fundamental, que ya basta con tanta tragedia acumulada en este largo medio siglo. Gracias. Voy a hacer una segunda pregunta y voy a abrírselos a la audiencia. ¿Ven ustedes una transición en Cuba? Y nosotros los académicos, tenía el timer puesto para que no se me fuera el tiempo, pero han hablado tan rápido que estamos bien. Los académicos hacemos una distinción entre una sucesión y una transición legítima. Lo que hemos visto en Cuba hasta ahora ha sido una sucesión de Fidel Castro a Raúl Castro. No hemos visto nada remotamente que sea una transición. ¿Ven ustedes el cambio de arriba hacia abajo? Es decir, un cambio que se origine con una cúpula militar, con un coronel, con un general. Vamos a suponer que los hermanos Castro y Machado Ventura y Ramiro Valdés han desaparecido, pero ¿ven ustedes una transición de arriba hacia abajo
o ven ustedes una transición similar a la que hemos visto en otras partes del mundo, de abajo hacia arriba, originándose con el pueblo? Las dos variantes pueden ser posibles. Los militares en Cuba son prácticamente incondicionales a la dictadura cubana. Yo creo que en Cuba puede ocurrir un estallido, un cambio brusco y en cualquier momento, porque la desesperación de los pueblos buscando libertad propinan los cambios. Cambio que lo hemos hablado, creo que deben enterar. El cambio político en Cuba, el cambio en Cuba tiene que ir acompañado del cambio político con el cambio económico. Esos cambios que está realizando la dictadura cubana son cosméticos, no representan el verdadero cambio que necesita Cuba, ni el que queremos los cubanos. Pero yo no sé, no me atrevería a asegurar si viene de abajo o sería un golpe de los propios militares. La verdad que es bien impredecible. Bueno, el grupo o la fuerza política que yo oriento, que es el Movimiento Cuba Independiente y Democrática, que se fundó en Caracas un año después de mi salida de la prisión, siempre ha sostenido que hay que contar con los militares. Y semanalmente hacemos un llamamiento a través de programas de radio y de otros medios, insistiendo en esto: el poder para el pueblo en alianza con los militares. A nosotros nos consta, aquí mismo en esta sala hay militares que pertenecieron al Ministerio del Interior y que están vinculados a nuestro movimiento. Y nosotros sabemos que hay muchas personas que han sido integrantes del ejército, integrantes de las fuerzas militares cubanas y del Ministerio del Interior, que por supuesto no tienen crímenes a cuestas ni tienen ninguna cosa sucia, y que están también convencidos de que aquello es un fracaso y de que hay que buscarle una solución. Y sobre esa tesis trabajamos, con esta consigna: el poder para el pueblo en alianza con los militares. Creemos en eso e insistiremos en eso hasta que las circunstancias nos digan que hay otra solución. De cualquier manera, de lo que sí estamos convencidos es de que la noche está aproximándose al amanecer de esa nueva república. Gerardo, ¿quieres una pregunta tuya? Todos estamos conscientes de que el motivo principal de que no se resuelve el problema de Cuba es la intransigencia del régimen de Castro. O sea, la intransigencia es prácticamente absoluta y por lo tanto no hay posibilidad de negociación. Entonces, yo la pregunta que le quisiera hacer a tanto Uber como a Pablo, es ¿cómo consideran que dentro de Cuba, sobre todo, podría organizarse la población de alguna manera que realizaran una especie de programa de resistencia cívica, pero coordinado, o sea, que no haya esta división tan grande que hay entre todos? ¿De qué manera se podría conseguir esa colaboración necesaria para, olvidándonos de las distintas disparidades y divergencias, se pueda colaborar en una resistencia cívica organizada, resistencia cívica que puede ser pacífica, al estilo de la que hizo Gandhi con los intransigentes ingleses en su época? O sea, ¿cómo podría hacerse algo así dentro de Cuba? Bueno, yo creo que de hecho se está haciendo desde hace mucho tiempo este tipo de resistencia cívica. A diario vemos las imágenes en Santiago de Cuba, en el centro de Cuba, en la capital cubana, de las personas. Lo que pasa es que es tan difícil los cubanos juntarnos que ni José Martí prácticamente casi pudo. Yo creo que tocando puertas, brindando la información, apoyándolos que de verdad quieren el cambio en Cuba. Pero es bien difícil, Gerardo, es bien difícil lograr eso. ¿Pero qué iniciativa tendrían que tomar algunos líderes dentro de Cuba para llegar más al pueblo, tocar la puerta del pueblo? Lo que son los que no tienen libertad, que son los que van a hacer el cambio del pueblo. Yo creo que el pueblo va a ser el protagonista del cambio en Cuba. Yo creo que los líderes opositores tienen que acercarse más al pueblo y tocar la puerta del pueblo.
Bueno, estamos ante una realidad. La tiranía hasta aquí ha podido controlar con el aparato represivo y con otros factores, incluyendo factores externos, ha podido superar todas las dificultades que ha encontrado. Y hay algunos de esos factores externos que pueden resultar determinantes. Si, por ejemplo, en Venezuela ocurre un desenlace en las próximas elecciones que resulte que concluya con el cambio de gobierno en Venezuela, ¿sí? Ese es un factor. Hay otro factor también, las elecciones de aquí de Estados Unidos. De una manera o de otra, pues eso podría influir. Pero fundamentalmente el soporte que el gobierno actual, la tiranía cubana tiene de Venezuela, es bastante significativo y determinante. Me parece que también en una situación como esta, en que el régimen ha ido fracasando y que no puede resolver los problemas de la alimentación, ni este problema, ni el otro, el cúmulo de circunstancias adversas para el régimen y la angustia del pueblo puede conducir a que en un momento dado la gente tibia o la gente que está mirando que es muy difícil salirse de los Castro puede ser que diga hasta aquí llegamos. Así que debemos tener en cuenta el factor imponderable, pero además esas circunstancias. Si por ejemplo ocurriera algo en Venezuela que significase la pérdida del poder para Chávez y sus canallas, la resaca que se produciría en Cuba, el regreso del montón de esbirros que están en Venezuela, que irían a Cuba mayormente para proteger a su familia y salvar sus pellejos, eso pudiera determinar un cambio en la actitud del pueblo cubano. Así es que estamos pues en conjeturas, ¿no? Pero hay factores que pueden determinar, que hasta ahora no los vemos claros y que pueden ser determinantes en un momento preciso. A grandes rasgos hay quizás dos tendencias sobre el cambio. Aquellas personas que piensan que puede haber un cambio gradual en Cuba, empezando quizás por la parte económica y poco a poco hacer un cambio. Y hay personas como yo, por ejemplo, que piensan que es un sistema que no se puede reformar, que es un sistema que es borrón y cuenta nueva, una economía de mercado y una democracia liberal no pueden compaginar con ese sistema. ¿Cómo ven ustedes esa divergencia? Si es posible un cambio gradual, poco a poco, pasando tal vez por un modelo chino o vietnamés, o ¿piensan ustedes que es necesario un cambio radical? Mira, en estos momentos lo que está haciendo la dictadura cubana es haciendo un cambio gradual, pero si lo analizamos objetivamente, un cambio gradual lo que va a hacer es provocar una sucesión de poderes dentro de la familia de Fidel, Raúl, posiblemente el hijo o la hija, no sé. Pero eso no es precisamente lo que Cuba necesita. Cuba necesita cambios políticos y cambios económicos. Sin uno no se puede hacer el otro. De lo contrario, estamos viendo a 90 millas una China o una Corea o una Vietnam. Y eso no es precisamente lo que Cuba necesita. Cuba necesita abrirse, Cuba necesita cambios políticos, cambios económicos, libertades fundamentales para todos los cubanos. Eso es lo que Cuba necesita. Estoy 100% con lo que acaba de plantear Pablo. Y creo que no es solo que estoy de acuerdo con eso, con el criterio, sino que creo que la necesidad del caso cubano es esa, salir de la tiranía de los Castro y fundar una república, aunque sea pues escalonadamente, ¿no? Pero una transición que no fuese transición, sino que fuese una prolongación de la tiranía castista con otros escalones generacionales, pues eso sería algo completamente frustrante y seguiríamos con el mismo problema, o quizás se empeoraría el problema. Así es que, aunque sea difícil, tenemos que seguir planteando el cambio de sistema en toda la extensión de la palabra, buscando la manera de que haya el menor número de sangramientos posibles, es decir, el menor número de hogares cubanos enlutados. Es curioso que hasta ahora hemos encontrado una gran compaginación entre estas dos generaciones, ¿no? No ha habido mucha diferencia, así que vamos a abrirlo un poquitico a la audiencia.
Quizás yo sé que hacer, no, lo que debemos hacer es pregunta, pero para poder hacer la pregunta necesito dividir esto en dos partes. Es decir, la generación de Uber Mato que conoció la sociedad civil, las fuerzas vivas que se conocían en aquella época, antes del golpe de Estado del 13 de marzo, que dio al traste con parte, pero cuando ellos hicieron el proceso de la guerra civil en Cuba, que devino en la revolución, había todavía, diríamos que, una sociedad civil que fue lo que le dio al traste. Está Pablo, que creció como yo, en una sociedad que fue la que tuvo que combatir Uber Mato porque Fidel Castro desmontó la sociedad civil y nosotros no la conocimos. ¿Cree Uber Mato en la necesidad de volver a crear una sociedad civil, o Pablo, que no la conoció y que está viendo ahora que, para mi concepto, lo que está pasando en Cuba es que quisimos hacer la democracia al revés? Quisimos hacer fuerzas políticas y no crear de nuevo una sociedad civil que fuera capaz de empujar al régimen dictador de Estado. Mira, inevitablemente Cuba necesita de una sociedad civil. De lo contrario, no llegaríamos a la democracia. Por tanto, yo creo que esa sociedad civil debemos reconstruirla. Disculpe, una apuntación. ¿Crees que en estos momentos lo que está pasando en Cuba, con la carta de los médicos al gobierno cubano desde un hospital del Estado, la actitud de la delegada del pueblo en Oriente, las fracciones de personas del gobierno que ya desertan públicamente y se van del país, ¿no crees que es un signo de que Cuba está despertando la sociedad civil? Mira, evidentemente Cuba está despertando desde hace mucho rato. Lo que pasa, Paneque, y no es secreto ni para ti ni para ninguno de nosotros, que en Cuba el miedo es más grande que el dolor. Los cubanos desafortunadamente se refugiaron en el miedo y la doble moral. Por suerte, el miedo ya no es la camisa de todos los días en Cuba. Y es por eso que tú estás viendo esto que estamos viendo en Cuba. Yo lo veo así. Bueno, yo creo que la sociedad civil está ya pues en algo más que la simiente. Me parece que todos los grupos estos que se han enfrentado al sistema y que están reclamando el cambio de la naturaleza del régimen, que están pues de una manera u otra, algunos grupos medio conspirando de una manera cívica y otros clamando por la vigencia, por el respeto a los derechos humanos. Yo creo que ahí tenemos el germen de la sociedad civil, algo más que un germen. Es una sociedad civil que nació y que lo que necesita es desarrollarse y llegar a influir en la naturaleza del poder. Quizás un paréntesis histórico, académico, aunque en la Cuba republicana, en la Cuba antes del 59, existía una sociedad civil bastante desarrollada. Como cubanos nunca defendimos bien nuestras instituciones. Las instituciones no, peleamos con valor siempre, pero las instituciones no las defendimos jamás. Eso le permitió a Fidel Castro en 1959 terminar con el Congreso, acabar. Nunca hemos tenido gran respeto por nuestras instituciones, así que reconstruir la sociedad civil implica que aprendemos a valorizar las instituciones, como un sistema judicial independiente, como un Congreso, como una Cámara, cualquiera que sea el sistema. Bien, yo no voy a preguntar, yo voy a referirme a su primera pregunta. El doctor Acel le pregunta a Pablo y a Uber que cómo ven a Cuba en un futuro libre. Pablo dice, como más joven, el comandante Uber decidió la palabra, que lo ve incierto. Uber dice que tenemos que ir a una república de verdad. Yo estoy con Pablo, lo veo incierto, y estoy con Uber. ¿Por qué lo veo incierto? Porque los cubanos no se han percatado de lo que es una república constitucional con separación de poderes y limitación al poder político. Eso fue lo que creo yo que quiso decir el comandante Uber. Mientras no tengamos claro lo que es una república constitucional con separación de poderes y limitación al poder político, y como dijeron los founding fathers en este país, que respeten los derechos individuales. Eso es todo. Y perdón, pero yo añadiría a lo que acaba de decir, que estoy muy de acuerdo con él,
que también el respeto al derecho ajeno, o sea, el respeto a la opinión de los demás. Desgraciadamente el cubano tiene la tendencia de pontificar de que la opinión ajena es absolutamente equivocada. Los derechos individuales incluyen. Al principio del proceso en Polonia, en las primeras elecciones, se habían formado ya 120 y tantos partidos políticos. Y le preguntan a Lech Wałęsa cómo es posible, por qué había 120 y pico partidos políticos. Y él hace el comentario de que cuando se reúnen dos polacos, se crean 3 partidos políticos, el tuyo, el mío y el nuestro. Yo creo que para los cubanos va a ser algo muy similar, ¿no? Ya es. Yo sigo diciendo que es incierto porque te imaginas las generaciones, mi generación, son varias generaciones que se han criado en una dictadura, no saben lo que es la democracia, no saben lo que es la libertad. ¿Te imaginas mañana un cambio pacífico en Cuba? ¿Un cambio en Cuba? No, por eso lo veo incierto. Lo veo incierto en ese sentido, no sé lo que pueda pasar, porque no tenemos experiencia ninguna. Ustedes la tienen, incluso personas que llevan muchos años viviendo en democracia, no saben ser un verdadero demócrata. Yo me los he encontrado. Y es por eso que yo lo veo incierto. Además, estamos hablando de una nación arruinada. No solo la parte económica, que es la que menos me preocupa, porque esa se puede salvar en una década tal vez, sino la ruina de valores a que ha llevado la dictadura cubana a esa sociedad, donde se han perdido todos los valores, donde se han castrado todos los derechos. Es por eso que lo veo tan incierto. Bueno, yo miro el problema de esta naturaleza. Hay 2 etapas o dos problemas para resolver. Uno, acabar con la tiranía. Otro, fundar la república. Creo que lo fundamental es que nos pongamos de acuerdo para acabar con la tiranía. Y si no nos acabamos de poner de acuerdo, por lo menos acabemos con la tiranía, aunque haya desacuerdos en la forma de actuar. Y después que ya no haya tiranía y que exista la posibilidad de discusión libre, entonces pues se puede convocar una asamblea constituyente, se pueden fundar 30 partidos, etcétera. Lo fundamental es acabar con la noche tenebrosa de los Castro. Y me parece que nos estamos aproximando a ese momento. ¿Preguntas? ¿Alguien? ¿Darcy? Bueno, yo escuchando lo que han estado hablando aquí, o sea, lo que quería hacer era una anotación. Y es que se sabe que se lleva más de medio siglo de tiranía en Cuba. Pero también lo que uno ve en Miami, digamos, son los mismos cubanos que viven en la isla, lo que viven en condiciones completamente distintas. No creo que dentro del país la situación esté tan perdida en cuanto al sustrato para reconstruir la patria el día de mañana. Incluso la sociedad civil, usted bien dice que ni siquiera antes había una institucionalidad, o sea, un respeto por la institucionalidad y una preocupación al estilo, bueno, de otras naciones. Pero hoy Cuba tiene, digamos, la economía de subsistencia es el mercado negro y opera precisamente en base de grupos organizados y que trabajan al margen de lo que establece el gobierno. Y funciona bastante bien y eso yo creo que también se puede relacionar con sociedad civil. Lo que por supuesto una sociedad civil como por un camino errado, distorsionado, porque todavía están los Castros con su tiranía y era lo que quería decir con respecto. Bueno, pero cuando hablamos de la sociedad civil también es parte del respeto que tenemos que tener a las ideas diferentes. Yo hago el argumento en mis escritos de que Cuba futura debiera considerar un sistema parlamentario en vez de un sistema presidencial. Y una de las razones es porque a mí me encanta ver los debates en los parlamentos. En Corea del Sur se tiran sillas, se fajan a piñazos, pero es fantástico porque se están discutiendo en el parlamento. Nosotros necesitamos alguna metodología que nos ayude a llevar a esos sistemas, ¿no? Pablo, tú tienes prioridad. Ángel, voy después. Lo de
Yo veo y quiero ver si lo ven de esa forma, no es que yo soy iluso, no sé. Sí, yo soy iluso. Pero las nuevas generaciones, me parece, hablando de la sociedad civil, Pablo, Uwe, las nuevas generaciones, como yo lo estoy viendo, en la sociedad civil, en Cuba, tienen hambre de apertura, son bastante tolerantes, hacen sus proyectos, estoy hablando sobre todo las personas que están en la onda creativa, ¿no? Hacen están funcionando de alguna forma en instituciones independientes, están haciendo sus trabajos y están trabajando entre ellos fuera del régimen, no con ninguna ayuda del régimen. Pero lo fundamental me parece es que yo al menos veo la juventud cubana sobre todo muy abierta, muy tolerante, y eso es un contraste tremendo con lo que lo que ha habido en 54 años la pesadilla. Bueno, evidentemente la juventud cubana debe ser una de las más tolerantes, relacionándola después de haber vivido durante tantos años o haberse criado en una dictadura. Yo creo que es bien tolerante. Mira, estamos hablando de una sociedad civil incipiente, no es una sociedad civil desarrollada, pero es una sociedad civil para mí ínfima, y de no ser por el apoyo exterior no lo lograría, porque eso en Cuba es imposible. Nada escapa al control de ellos, absolutamente nada. Lo que pasa es que hay fisuras, y son las fisuras que debemos aprovechar para abrir la brecha grande. Y ellos, como lo tuve yo hasta los otros días, sin nosotros no son nada, absolutamente nada. Es por eso que yo digo de no solo crear un puente entre estas generaciones, sino un puente entre los de allá y los de aquí. Como aquí hay unas cuantas personas que conocen más que yo de la realidad cubana, de qué piensa la gente joven allí, yo prefiero sobre eso pues escuchar antes de emitir opiniones, porque me parece que me arriesgaría a hacer una valoración correcta, ¿no? Así que prefiero en ese sentido. Aquí está, por ejemplo, el doctor, entre otras personas, el doctor Baster, que es un miembro de nuestra organización y que es médico, estuvo en prisión, conoce bastante de la realidad cubana. Me gustaría saber qué piensa él. Y hay muchas personas aquí que pueden opinar con más propiedad que yo, porque yo puedo ver todo esto a través del prisma de los ideales, de lo que yo deseo, de lo que yo quiero para mi país, y me puedo apartar de lo que es la realidad. Sí estoy convencido de que hay ansia de salir de los Castro y de su sistema, entre otras cosas porque ha sido un fracaso rotundo, y porque además es una gran inmoralidad lo que le imponen al pueblo de Cuba desde hace un largo medio siglo. Ángel. Sí, precisamente mi pregunta tiene que ver con este último tema y con la observación que tú hiciste hacer al principio de que había, o sea, no parecía tan divergente, ¿verdad?, el programa entre Rubén Mato, la generación nuestra y Pablito. Y mi pregunta tiene que ver con esto, y más bien está dirigida a Pablo, ¿no?, que hace poco estaba allá en la querida patria. Vemos que todavía en el exilio, yo no sé si en Cuba también es tan así como en el exilio, algunos de mi generación que un poco que rechazan a los jóvenes. Y es una realidad. No quiere decir que sea general, pero sí hay algunos sectores del exilio histórico que no comparten con los jóvenes. Incluso el comentario, ¿no?, esta gente que viene son distintos. Y de verdad que son un poco distintos, no quiere decir que no lo sea. Y por otro lado, la nueva generación, y también he escuchado, yo no lo puse, ¿no?, es un problema de los que lo pusieron, yo no tengo nada que ver con eso, un poco de realmente dentro de Cuba, el pueblo, la
la gente del barrio, allá en Ciego de Ávila, en Camagüey, en tu tierra, piensa así? O sea, hay esa separación de vernos a nosotros como... Separación generacional. Angelito, no es un secreto el veneno que le ha penetrado al gobierno cubano, al pueblo cubano. Eso es una realidad. Lo que yo sí creo y lo veo como un gran error de ambas partes, de tu generación, de mi generación, es buscar culpables. Yo creo que lo que ha pasado en Cuba es responsabilidad de todos los cubanos, de ustedes y de nosotros. Pero ese no es la cuestión. La cuestión es que hay que salvar todas esas diferencias si queremos lograr la libertad de Cuba. De lo contrario, vienen 50 años más de dictadura. Yo vuelvo a hacer otra pregunta más después de escuchar todo esto. Vuelvo a insistir porque, si se han dado cuenta, sigo insistiendo en que la necesidad de crear, antes de una democracia, una sociedad civil y después ejercer democracia, que es mi opinión. Durante todo este tiempo ha habido una tendencia a vincular. Oí a Pablo escuchar, sin el exilio no existen los grupos que están dentro de Cuba. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Eso diríamos que ha sido el talón de Aquiles de lo que está pasando dentro de Cuba y tanto también lo que está pasando aquí afuera. Mi pregunta para los dos es lo siguiente: ¿sería prudente del exilio como tal, que ahora yo soy también parte del exilio, seguir apoyando personas individual, grupos individual, o intentar apoyar proyectos que creen sociedad civil dentro de Cuba? Mira, es una pregunta interesante, pero yo te voy a responder personalmente. Yo prefiero apoyar proyectos, yo prefiero apoyar algo objetivo. Yo no tengo por qué apoyar a personas, porque las personas se equivocan, las personas cambian. Yo prefiero los proyectos viables, proyectos reales, objetivos, y que yo crea que de verdad merecen ese apoyo, porque de más está decirte el apoyo que le doy a Félix Navarro, Pedro Argüey, de mi sudor. Bueno, yo tengo que decir que nosotros apoyamos en términos generales a todos los grupos que reclaman el final de la tiranía y la edificación de la nueva república. Pero todo lo que podemos en el orden de economía y de ayuda moral, etcétera, estamos obligados a apoyar al Partido Cuba Independiente y Democrática. Pero bien claro que creemos que no es una cuestión de un partido, de un grupo, sino de todos los cubanos que ansían salir de toda esta angustia. Rogelio. Bueno, mi tema ya es otro. La pregunta, ya lo que se ha tratado últimamente, y es el tema de la reconciliación. Yo quisiera saber, estas dos generaciones, quisiera empezar con Pablo, ¿qué visión tú tienes de qué es lo que es y qué es lo que no es reconciliación? ¿Qué es? ¿Qué es reconciliación y qué es lo que no es reconciliación? Bueno, yo creo que ¿Qué es y qué no es la reconciliación? Yo creo que reconciliación debe partir de, primero que nada, el arrepentimiento del verdugo. Número 2, de la justicia. Y número 3, nunca la reconciliación para mí debe estar basada en la venganza. Bueno, a mí me parece que no puede haber reconciliación si no hay justicia. Creo que hay gente que empezando por los Castro, que de acuerdo con lo que yo he venido pensando desde hace tiempo, el día que la vean difícil huyen. Pero pienso que hay mucha gente que está apoyando el sistema que debe tener la oportunidad de integrarse en la nueva república. Que la esbirrada, toda esa gente que tiene crímenes y que tiene culpas muy serias, deben ser de una forma u otra llevados a juicio. Pero en términos generales pienso que hay que doblar la página y decir, bueno, si queremos tener una república de verdad, si queremos seguir adelante, hay que pasar por alto unas cuantas cosas, porque si vamos ahora
a castigar al último de los culpables, al del barrio, al otro, el que gritó defendiendo a los Castro hasta el último día, no. Los que tengan crímenes que respondan por sus crímenes, pero por lo demás hay que mirar hacia el futuro y decir, si la república es una necesidad, si tenemos derecho a una república de verdad, todos tenemos que contribuir doblando la página, como se dice. Les voy a abrir una pequeña nota histórica también. Hace 25 o 30 años no teníamos idea de cómo un país puede hacer una transición de un sistema totalitario y una economía de orden y mando a una democracia y a una economía de mercado. Hoy en día tenemos el ejemplo de 34 o 35 países antiguos miembros de la Unión Soviética que han pasado por ese sistema. Esta es una de los grandes tópicos de esa historia. Inclusive se ha inventado una palabrita, lustración, me imagino que de limpiar el proceso de lustración que se siguió en los países europeos. Resulta ser que en la inmensa mayoría de los países europeos se trató de hacer justicia con una élite, a un nivel bien alto, y de ahí para abajo, borrón y cuenta nueva. Yo no sé si ese debe ser el sistema o no, pero esa es el proceso de ilustración, y hay una literatura bastante extensa sobre este sistema que se utilizó en esos países. Había un par de preguntas, caballero, usted no había hablado, y vengo para Mayito después. Okay. Voy a aprovechar la oportunidad para hacer pública una petición que iba a hacerle a Martín. Y es que uno de los temas que se trate, Marta, sea la unidad. ¿Por qué? ¿Nadie ha hablado de unidad aquí? No hay una sola organización que haya presentado un programa para llegar a la transición. Todo el mundo quiere ir a la transición, todo el mundo habla de la transición, pero nadie tiene un programa para llegar a la transición. Y si nosotros observamos, hay algo que la mayoría de todos ustedes, yo no lo conozco, no tengo ese honor, de Wadesa, ¿no? en Polonia. Mientras que no haya una unidad sólida de las organizaciones, en primer lugar, opositoras, no habrá unidad del pueblo. Porque lo primero que tienen que hacer esas organizaciones es conquistar al pueblo. El pueblo no cree en las organizaciones. Cree en algunos individuos que conocen de cerca. Amén, de que lógicamente la tiranía tiene en sus manos los resortes y mecanismos para mantener aislado al pueblo, ¿no? Eso es obvio que lo digamos. Pero a pesar de eso, es que pensamos siempre en salir a la calle, en hacer una manifestación, en todas estas acciones realmente que valen y que son riesgosas y que hablan y que lógicamente hacen denuncias. Pero yo no he visto un programa en que sea dedicado a que todas las acciones, o por lo menos una buena parte de las acciones de las organizaciones opositoras, sea dedicada a conquistar al pueblo. A no olvidar que el pueblo tiene necesidades, que es necesario que nos acerquemos a un opositor para saber y preguntarle cuáles son tus problemas, para oír y de qué manera nosotros podemos canalizar colectivamente entre todas las organizaciones la realización de esto paso a paso. Bueno, Para irlo conquistando. Yo estoy de acuerdo, pero le señalo que sí hay varios programas, inclusive hay un artículo mío basado, y uno de Carlos Alberto Montaner, que recuerdo en este momento, basado en 5 o 6 puntos. Yo me los he leído porque soy militario hasta la tambora, como diría un dominicano. Pero bueno, hay 5 o 6... Hay 5 o 6 puntos en los cuales yo creo que la unidad es posible, puntos básicos. Cuando nos vamos fuera de esos puntos ya empiezan las diferencias, pero hay bastante trabajo por hacer. ¿Usted está correcto? Totalmente. Mayito. 5 años no he conquistado nada. Lo que yo veo dentro de Cuba es una oposición selecta, sacrificada, con mucho trabajo y una masa de pueblo
que hasta cierto punto tiene temor, hasta cierto punto le vira la espalda a la oposición. Yo creo que esa gran masa del pueblo quiere cambio. Quiero hacerle dos preguntas. Una, ¿qué porcentaje de esa masa quiere cambio? La segunda es cómo vamos a traer esa masa a la oposición. Okay. Pregunta específica, sí me gusta. Yo creo que la mayoría de esa masa quiere el cambio. 100%. Pero reitero lo que dije ahorita. Desafortunadamente, el pueblo cubano se refugió en el miedo y la doble moral. ¿Cómo podemos integrar esa mayoría de masa a la oposición? Tocando puertas. No hay de otro. Uy. Bueno, yo escuchando lo que decía el señor allá, quiero decir que aunque cada grupo trabaje por sí, es obvio que es una necesidad coordinar esfuerzos. Y en eso creo que hay voluntad, aunque las cosas no hayan todavía podido plasmarse en realidad, aunque los empeños hayan podido plasmarse en realidad. No olvidemos que estamos frente a un adversario, frente a una tiranía que usa todos los recursos, todas las tácticas para dividir, para obstruccionar el esfuerzo compartido. Y me parece a mí que en vez de insistir en la crítica de nosotros mismos, lo que tenemos que ver todo lo que podemos hacer para coordinar esfuerzos y trabajar en un solo frente. Absolutely, I'll translate for you. First of all, I'd like to say thank you for inviting me, and I'd like to say that it's a privilege and an honour to be here in the same room as our I will let him know. prisoners of conscience, first of all. And my question is this. Given that the Cuban authorities have changed their tactics in repressing dissidents, in that now instead of giving long sentences, as we've seen here, the repression is based on short-term detentions. Catch and release. So how can organisations like Amnesty International, how can we change our methods, which now are a little bit sort of out of date, given that the Cuban government is changing their tactics of repression? Okay. What can we do to make sure that we are effective? Okay. La pregunta es más o menos la siguiente. Ella representa a Amnesty International, por supuesto. Dado que el gobierno cubano ha cambiado sus tácticas de represión y en vez de condenas largas de 20 o 30 años, como fue el caso de Uber y otros, que ahora son arrestos cortos ¿qué pueden hacer organizaciones como Amnesty International para adaptar sus métodos a este nuevo sistema que está empleando el gobierno cubano? Bueno, personalmente creo que el método más eficaz que puede usar Amnistía Internacional en ese sentido es la prensa. Es la prensa. La prensa, denunciarlo a través de la prensa internacional como lo han venido haciendo durante... Eso mueve y el régimen, aunque crean que no le teme. Además, Amnistía Internacional para mí es la organización de derechos humanos más prestigiosa que existe. Y créanme, con nosotros crearon un escudo protector con sus postales, pero con esos comunicados que ellos hacen y con su trabajo a través de la prensa, pueden ayudar mucho en ese sentido. Yo tengo que decir que en mi caso, Amnistía Internacional hizo mucho por mi libertad durante los últimos años que ya existía Amnistía Internacional. El respaldo que nos dieron fue una cosa muy significativa, muy útil, tanto que una de las primeras visitas que hice después de estar en libertad fue a Londres para reunirme con ellos y agradecerles todo el esfuerzo que habían hecho en favor de mi libertad. Y tengo que decir que probablemente haya pocas instituciones, si es que hay algunas otras, en dimensión internacional, que tengan hayan realizado un trabajo tan útil y tan digno como Amnistía Internacional en favor de los prisioneros políticos cubanos y de las víctimas del castrismo.
A ver si hay alguien que... La tercera pregunta, y de verdad que no va a ser más. Vuelvo de nuevo con la tercera pregunta y es lo siguiente. Ha habido una tendencia en el tiempo a dividir esta lucha de más de 50 años en dos etapas. La etapa de la lucha armada, donde muchos de los que están aquí y los que ya no están aquí porque fueron fusilados, lucharon con las armas para tratar de llevar la democracia a Cuba de una revolución traicionada. Y la generación mía, que fue la generación de la lucha pacífica no violenta. Mi pregunta va para unos y para otros. ¿Cómo ve Pablo Pacheco el momento histórico que le tocó a aquello y cómo ve Uber Mato el momento histórico que le tocó a la generación de los pacifistas? Todo es cuestión de épocas. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo esa generación que se rebeló por las armas. Y no dudo que esa generación hubiese hecho exactamente lo mismo que hicimos nosotros. Solo tener deseo de ver a Cuba libre. Bueno, yo lo que tengo que decir con respecto a esa pregunta es que cualquier esfuerzo que se haya realizado por el respeto al derecho del pueblo cubano a regir su propio destino es válido, es válido. Y que me parece que respondiendo al mandato de los fundadores de la nación cubana, todo lo que se haga para defender esa cosa que llamamos la libertad y la soberanía del pueblo de Cuba, no solamente es válido, sino es una necesidad, sobre todo frente a una tiranía como la de los Castro. En conclusión, pienso, y quizás con esto pues yo esté diciendo una cosa que algunos no la respalden, pienso que estamos en deuda con los que fundaron la nación cubana. Pienso que nuestras raíces nos obligan a hacer el máximo porque vuelva a ser realidad la soberanía del pueblo de Cuba frente a su tiranía, o la tiranía que nos... Estamos de acuerdo. Invariablemente aquí en el instituto, por lo menos una vez a la semana o más, yo recibo alguna pregunta de algún reportero. Algo así que, bueno, ¿cómo es posible que hemos visto la primavera árabe, que hemos visto todos estos levantamientos a través del mundo? ¿Por qué no vemos algo similar en Cuba? Obviamente yo tengo mi respuesta para eso, pero es una pregunta que el pueblo norteamericano y la comunidad internacional se hace muy a menudo y yo creo que sería interesante explorar eso con ustedes. Yo creo que los países árabes tenían menos miedo que el pueblo cubano. Además, no se puede comparar el pensamiento de ellos con el de nosotros. No se puede comparar las condiciones de ellos con las de nosotros. Recuerda que nosotros somos una pequeña isla en el medio del mar, donde el 60 o el 70% o ha sido o ha pertenecido a los CDR o ha pertenecido a las milicias. Además, esos países árabes eran de este planeta Tierra. Evidentemente, Cuba es otro planeta. Mi respuesta es esta. Conozco personalmente a Fidel Castro. Creo que el éxito que han tenido hasta aquí, con esto de un largo medio siglo de opresión, depende fundamentalmente de... Bueno, hay otros factores, pero el principal es la personalidad de Fidel Castro. Es un hombre carente por completo de moral. Es decir, es lo que se dice un bandido súper inteligente, inescrupuloso, con todas las astucias para mentir, para engañar al pueblo. Veamos, por ejemplo, Fidel, perdónenme que me extienda un poquito, Fidel fracasó en la universidad. Cuando estudiaba, quiso ser líder, quiso esto y otro, y se sintió frustrado. Pero todo eso lo acabó de llenar de odio contra el pueblo de Cuba, contra la juventud cubana. Además es mañoso
en toda la extensión de la palabra, capaz de todas las mentiras. Por ejemplo, cuando estábamos en la sierra y él sabía que yo te desconfiaba alguna cosa de él, por la mañana me decía, anoche me acosté, anoche esperé el sueño pensando en que tú desconfías de mí. Yo sé que tengo que cumplir al pueblo de Cuba. Yo tengo mis arrebatos, tengo esto, tengo lo otro, pero yo sé que tengo que cumplir al pueblo de Cuba. Porque yo lo veía en una actitud de déspota. Por ejemplo, en una ocasión que le dice a un pobre diablo que cargaba, a un arriero que bajaba al llano y traía mercancía para hacer, y traía gasolina para la planta de radio, para esto y por lo otro, y se le explota y le dice un montón de cosas estúpidas al arriero por esto y por lo otro. Y yo lo estaba observando. Para la mañana siguiente me dice, yo sé que con esa explosión que tú viste ayer, tú piensas que yo soy un individuo peligroso para el país, para el futuro. Yo conozco mis arrebatos, pero tenemos que cumplir el pueblo de Cuba, esto, lo otro. Yo me doy cuenta de estas cosas, pero tenemos que cumplirle por encima de todo, tenemos que cumplir. Mentira, mentira. En una mañana, cuando se firmó la reforma agraria, me dice, desde allá mirando así al llano del Cauto, me dice, tú ahora vas a Dos Ríos, a la tumba de Martí, sé que yo iba, teníamos un helicóptero a disposición. Me alegro de que vaya a Dos Ríos. Y ahí me añade, tenemos un gran compromiso con José Martí. Tenemos un gran compromiso con José Martí. La revolución, el día que llegue al poder, es esto y esto y esto. Y yo miraba a aquel hombre y decía, ojalá que fuera verdad lo que dice, ¿no? Es el bandido más inteligente y más perverso que podemos imaginar en la especie humana. Todo esto envuelto en una estampa de artista de Hollywood, en una audacia increíble. En fin, nos tocó la mala suerte. Si no se produce el 10 de marzo, el golpe del 10 de marzo, Fidel Castro no hubiera podido emerger como el reivindicador de la nación cubana. Así es que nos tocó la mala suerte y tenemos que ver ahora qué hacemos para salir de la obra de este hombre. Creo que estamos aproximando a un momento de desenlace, dependemos de algunos factores externos también. Y pienso que a un momento dado el pueblo cubano puede dejar toda esa actitud medio tímida o de discordancia y esto. Y espero, por lo menos vivo con la esperanza eso de ver a nuestro pueblo reclamar en la calle de Cuba pacíficamente y resolver la tragedia esta de largo medio siglo y empezar de nuevo la República, aunque tengamos la desventaja de que en estos largos medio siglos se han perdido unas cuantas cosas, entre ellas la confianza del propio pueblo en sí mismo, en su capacidad para hacer valer sus derechos. Es que Fidel Castro nos ha enseñado a los cubanos a vivir con 3 rostros, con 2 o 3 rostros, a vivir en la miseria, mentir, a prostituirse, muchísimas cosas que ustedes conocen mejor que yo. Pero estamos obligados a decir, todo esto, a pesar de todo esto, tenemos que hacer realidad la nueva república y ver todo lo que se puede recuperar de lo perdido en este largo medio siglo. Y vivo con la esperanza de ver el desenlace, a pesar de mis 94 años. Lo veremos. Una pregunta quizás no solo para los panelistas, sino para otros miembros de la audiencia que han salido recientemente de Cuba relacionada a este tema. Si hubiera en Cuba algún tipo de rebelión popular, quizás por algo que haya pasado en Venezuela, una hambruna o algo así, y este gobierno decide sacar los tanques a la calle, ¿el ejército castrista le dispara al pueblo cubano? Bueno, evidentemente es una pregunta bien interesante. Yo personalmente creo que las Fuerzas Armadas no lo harían, pero sí creo que el Ministerio de Interior, la Policía Represiva, sí lo va a hacer sin miramientos. Están preparados para eso. Yo no sé las Fuerzas Armadas, no lo sé, pero la policía lo ha hecho, en el 94 lo hicieron, cuando el maleconazo, no sé las Fuerzas Armadas. Yo coincido plenamente con lo que dice, el aparato represivo sí es capaz de cualquier cosa, pero pienso que en el ejército hay gente que piensa de otra manera. ¿Alguien quisiera comentar sobre eso? Darcy. La opinión que yo tengo es que hasta ahora la casta de los generales
son el mayor factor de resistencia a los cambios y de soporte de la tiranía. O sea, son los que tienen la verdadera fuerza, la fuerza de tropa, y a base de privilegios han mantenido el hecho de garantizar la presencia de los Castro en el poder. Y solo actuarían de otra manera cuando el agua les sobrepasara el cuello, o sea, porque tienen entonces debajo de la manga la facilidad de responsabilizar al aparato represivo y tratar de ganarse el salvoconducto a la Cuba futura, brindando estabilidad en el país, que es bueno lo que se necesita por la geografía de Cuba. Pero hasta hoy ellos no han tenido la más mínima cara buena con el pueblo en ningún sentido. O sea, no hay ninguna garantía de que los principales representantes del ejército no se comporten de la misma manera que el peor de los del aparato represivo. Ángel. Yo recuerdo hace más de 10 años, posiblemente 15, una vez en Radio Martí, se hizo una conferencia con varios militares que habían llegado en los últimos tiempos al exilio, organizada por la dirección de Radio Martí, y había un grupo muy cerrado, ¿no?, para tratar ese tema. A mí nunca se me ha olvidado la respuesta a esa pregunta que dio un exoficial, o sea, un oficial del ejército rebelde que estaba en el exilio, creo que era capitán, el primer teniente capitán. La respuesta de él fue la siguiente: si Fidel Castro manda a matar, mata. Matamos. Matamos, digo. Si Fidel Castro manda a matar, matamos. ¿Y lo mismo aplicaría a Raúl? Yo no estoy seguro de eso. La respuesta fue Fidel. Fidel. No puedo decir la verdad. Voy a enseñar para usted después. Un dato durante el Ministerio del Interior en Cuba. En el 92, ahí el ministro del Interior tiró una orden que le daba 2 años a todo el MININ para que hiciera un proceso. Y el miembro del Ministerio del Interior que no pasara el proceso de ser militante del partido, a los 2 años lo desactivaba. Todos los miembros del MININ ahora son militantes del partido o de la UJC. Estamos hablando de un promedio de 600.000 militantes, de 600.000 miembros del MININ en el país. Es una fuerza comprometida con el sistema. Estamos hablando de 15 delegaciones provinciales del MININ que tienen unidades especiales para la represión, que lo único que hacen ellos es reprimir. Y estamos hablando que en todas las provincias el ejército tiene grandes divisiones y Cuba tiene el Ministerio del Interior y 5 ejércitos, tienen unidades de la contrainteligencia para reprimir, que son también militantes del partido. Esa gente están comprometidos. Nos duela o no nos duela la situación, hay un grupo grande que sobrepasa el 1 millón o los 2 millones de cubanos que han estado comprometidos directamente en actos represivos, y las personas que han sido fusiladas o que han cumplido grandes condenas tienen padres, tienen madres y tienen hijos, y eso es muy difícil de olvidar. En Cuba ha habido oportunidad que dio 592 prisiones. Haga un estudio detallado por municipio de Cuba de la cantidad de prisiones, y cuando tú ves una prisión, tú ves a la gente descalza comiendo boniato hervido con agua o pan viejo, o echándole, como lo vi yo, a un saco de arroz 2 latas de carne rusa con gusano, y tenía que comer eso, y se comían los gatos, cogían los gatos, los mataban y se lo comían. Eso es muy difícil de olvidar. El régimen cubano a escala del mundo ha sido uno de los regímenes, más represivos y eso no tiene calificativo. Bueno, eso casi que... Eso es una gran verdad. Es muy difícil intentar en Cuba que los hermanos de Castro salgan de forma pacífica. Es muy complicado eso. Hay muchas madres, muchos padres y muchos hijos. Eso casi que garantiza una de las preguntas anteriores, si era posible un cambio
pacífico y ese tipo de respuesta casi que garantiza que no es posible un cambio pacífico si en realidad hay ese número tan alto de personas comprometidas. ¿Usted tiene una pregunta ahorita? Sí, realmente yo también estuve, como tuvo Pablo, durante más de 7 años tras la reja y tuvimos contactos lógicos. Evidentemente, a nuestro alrededor estaban estos oficiales de la policía política represiva. Y le puedo decir que mi experiencia es que son personas altamente entrenadas, preparadas, pero sobre todas las cosas comprometidos con un sistema. Ellos cambian cambian su actitud de un momento a otro, desde la condescendencia, desde la cortesía extrema hasta la violencia. Estoy convencido que esas personas nos trataron en un momento determinado con una condescendencia, pero si en un momento determinado esas mismas personas le dan la orden de matarnos, ellos lo iban a hacer ciegamente. Bueno, dado eso, ¿cómo vemos el cambio entonces? Yo sigo diciendo que es impredecible. Ahora, hablando de ese sentido, yo recuerdo una vez que mi esposa sacó una denuncia del jefe de orden interior de Ahuica, Emilio Rodríguez, y cuando me trajo para la prisión me dijo, tu esposa me sacó una denuncia por Radio Martí. Digo, bueno, alguna violación debe haber cometido. Dice, no importa, eso me da punto con el comandante. Pero entonces yo le dije, espero que cuando el comandante no esté, tengas ese mismo valor. Me mandó para la celda de castigo. Uber. Bueno, yo sencillamente insisto en esto. A pesar de todas las cosas que tenemos en contra, la inescrupulosidad del aparato represivo, de este largo medio siglo de opresión y de muchísimas cosas que hay que tienen a favor la tiranía para seguir imponiéndose al pueblo de Cuba, estoy convencido de que el fracaso del castrismo, el fracaso de la tiranía, y aquí caemos en una cosa que es contraproducente, siguen en el poder, han destruido a Cuba, han humillado al pueblo, han cargado de luto a muchos hogares cubanos, siguen en el poder, pero han perdido la partida en la marcha de la historia. Y todo lo que pierde una partida en la marcha de la historia es superado por otra realidad. Vamos a los que todavía podamos vivir 2 o 3 añitos más, vamos a ver la nueva república en su comienzo. Bueno, una pregunta relacionada a eso, que estoy tratando de interpretar algunos de los comentarios. Dado ese aparato represivo y dado todo esto, ¿cuál debe ser el mensaje del exterior? ¿Cuál debe ser el mensaje del exilio? Porque si el mensaje es hay que fusilarlos a todos, pues esa gente se mueren allí y van a pelear hasta el final. Si el mensaje es ustedes van a tener oportunidades, el Partido Comunista va a poder participar en unas elecciones libres o lo que sea, ¿cuál debe ser el mensaje del exilio a esa fuerza represiva de Cuba? Déjenme permitir a los panelistas primero y después lo abrimos. Yo personalmente yo puedo perdonar a mis verdugos. Lo que yo no puedo perdonarle, lo que yo no sé si, por ejemplo, la familia de Zapata, la familia de Boitel puede perdonar. Yo lo puedo perdonar, como me hicieron a mí, pero yo no sé si lo pueden perdonar ellos. Sí se puede. Bueno, yo creo que nosotros estamos diciendo en nuestro trabajo para el cambio, estamos hablando de eso, del poder para el pueblo en alianza con los militares, ya me refería a eso, pero insistimos en eso, cambio sin baño de sangre. Los grandes culpables tienen que ir a los tribunales, tienen que pagar por su culpa, pero en general hay que tratar de pasar por encima de unas cuantas cosas si queremos de verdad que sea realidad la nueva república. Y estamos convencidos de que eso es lo correcto, no porque lo digamos nosotros, sino porque en la marcha de la historia la cuestión de la venganza no ha sido siempre la mejor arma. Y además, si de verdad amamos a nuestra patria y estamos comprometidos con nuestro pueblo, bueno, los grandes culpables que reciban su castigo si se les puede agarrar, pero después hay que pasar la página y decir,
trabajemos por el futuro de la nación cubana, por recuperar todo lo que se ha perdido en esto de la moral, sobre todo. Hay que buscar la manera que el pueblo aprenda a vivir con un solo rostro, pueda vivir con un solo rostro y no se ve obligado a simular y a prostituirse a muchísimas cosas negativas. Y quiero decir además que en el exilio hay toda una fuente tremenda de reserva, que en el exilio hay gente de todas las edades, hay mucha gente que vale. No estoy aquí halagando a este grupo es una cosa muy especial. Pero en el exilio hay, entre otras cosas, mucha gente joven. Hay una entidad que se llama Raíces de Esperanza, con los cuales tengo relaciones muy buenas porque me invitan todos los años a sus congresos. Muchos jóvenes que son estudiantes universitarios, graduados universitarios, tienen sus congresos, tienen sus conferencias y son un factor muy positivo para el renacer de la nación cubana, entre otras cosas. Y además hay muchos cubanos sacrificados, mucho dolor acumulado que no necesariamente se va a convertir en venganza, sino en esfuerzo positivo para que esa nueva república sea realidad. Yo creo que los que tienen la fuerza moral en este caso son ustedes que pasaron tiempo en cárcel, ¿no? Es decir, que es interesante ver el punto de vista de ustedes. Ángel, y después... Sí, esta pregunta última resulta interesante, o sea, ¿qué podemos hacer con esa fuerza grandísima que han descrito, ¿no? de los represores en Cuba y que lo conocemos? En primer lugar, naturalmente que queremos que no haya baño de sangre, creo que va a ser muy difícil, nuestra aspiración es esa, con la justicia que se ha hablado, todo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero hay algo que por lo menos yo lo tengo muy presente. Y voy a hacer una referencia cuando estábamos en La Voz del CIR, una consigna que teníamos, que la decíamos, la repetíamos mucho, y lo voy a decir primero ahora, la repetíamos mucho. Yo no me acuerdo exactamente, porque antes me la sabía de memoria, pero ya ahora no tengo la memoria que tiene el comandante con 94 años. Pero la idea era la siguiente, la idea era dirigida a los militares y a todo el aparato represivo. No importa lo que has hecho hasta hoy, sino lo que vas a hacer desde ahora en adelante. El mensaje era lo siguiente: si tú reprimes al pueblo, no esperes que te demos un abrazo. Si cuando el pueblo se saca para la calle y tú reprimes al pueblo, no te vamos a dar un abrazo, te vamos a matar. Claramente, ese mensaje hay que mandárselo a ellos. O sea, no le podemos mandar mensaje, te vamos a dar un besito, de todas formas te vamos a dar un besito. No, si tú eres un esbirro, te vamos a tratar como un esbirro, seguro. Ese mensaje hay que darlo. Pero además hay un concepto que por lo menos yo lo tengo muy presente. Las Fuerzas Armadas cubanas están llenas de tortoló. Llenas de tortoló. No pensemos que cada uno de los comandantes y generales son héroes. No, son una partida de desgraciados, inmorales, y cuando no hay moral, no hay valentía. Ninguno de ellos es un superhéroe. Lo vimos con Ochoa, lo vimos con la Guardia, llorando en el juicio. Los bárbaros, los vimos llorando en el juicio. Son unos cobardes. Y como eso hay que tratar. Bueno. Yo también escuchaba tu pregunta el exilio. ¿Cómo pudiéramos nosotros influir en el exilio? Porque ya yo también soy parte del exilio. No es un mero hecho de que hoy, en el siglo XXI, en el 2012, ya el sector de la población que está descontento con el sistema ya no es poquito, es grande. Contamos que en estos momentos hay más de 1 millón de cubanos que ya no dependen del gobierno para su empleo, que están en el mundo informal trabajando. Por lo tanto, es un sector bastante grande y potencial, que todavía le falta. ¿Dónde está el punto de vista del exilio? Que era la pregunta que tenías, y yo veo lo siguiente. El exilio cubano es un exilio exitoso en los Estados Unidos, un exilio que ha sabido hacer una ciudad, que ha sabido influir en la política, en el arte, en las empresas y demás. Y creo el régimen se ha encargado de demonizar ese exilio ante la mirada del pueblo cubano. Para mi consejo, nosotros tenemos que ser, como exilio, realmente la alternativa a ese sector descontento. Mientras el exilio no represente una alternativa, realmente nosotros no vamos a lograr influenciar sobre el pueblo cubano. ¿Por qué? Porque mi opinión es que en un momento de transición no debe quedar excluido nadie. Si alguien piensa que porque ya está en el exilio quedará excluido, me parece que sería una gran equivocación.
La señora tenía una pregunta, un momentico. Con permiso, con todo el respeto, hace rato que quería dirigirle las palabras a ustedes, empezando principalmente porque todo lo que se ha dicho aquí ha sido de extraordinaria importancia y enriquecimiento espiritual y mental para todos nosotros. Sin embargo, mi dolor gigantesco del que estoy en el exilio es ver la desunión de los cubanos. Y en eso, cuando el señor, que no tengo el gusto de saber su nombre completo, habló de la unidad. El doctor Huberto me conoce, yo soy de Santiago de Cuba, educadora. Sí se puede educar al pueblo de Cuba. Perdón, el inglés se me ha montado un poco en el español. A pesar de comandantes, investigadores, no importa. Yo también conozco perfectamente bien a los Castros, puesto que una de las mujeres de él es prima de mi mamá. Conozco a los Castros perfectamente bien. Conozco a todo el tribunal y el juego que hubo en la primera década en Cuba. Conozco cómo los directores de grandes instituciones decían, Fidel dice. Conozco la dinámica interpersonal entre Fidel y sus seguidores. Pero eso es un problema aparte. Hay que educar al pueblo de Cuba, al que está en Cuba. Y sí se puede. Y mi pregunta era, ¿por qué no educamos al pueblo de Cuba que sí se puede educar? No importa que creamos que es un asesino. Ese pobre asesino está muerto de pánico. Yo tengo mis primas, se casaron con Ochoa y con Pepito, ¿cómo se llama el fiscal? No, el primer fiscal. Cerguera. Papito Cerguera. Papito Cerguera. Tuve la oportunidad de conocerlos a todos personalmente. Tuve la oportunidad de conocer a todos cómo tenían miedo. El miedo que tenemos todos aquí también. ¿Por qué no hay unidad, como dice el compañero? Como dice el señor, como dice el profesional. ¿Por qué no hay una unidad aquí en el exilio? Yo vengo de New York y mi corazón se me parte de ver lo que hay aquí en Miami. Yo hice inmediatamente contacto con la Academia de Historia de Cuba. Vamos a unirnos bajo la capa de José Martí. Vamos a unirnos bajo la filosofía de José Martí aquí en el exilio. Vamos a ayudar al pueblo de Cuba a unirse bajo la filosofía espiritual, ideológica, filosófica, política de José Martí. Sí podemos. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Sí podemos y se puede hacer. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta específica? Yo lo que quería decir era en consonancia con lo mismo que estaban hablando ahora de si venganza o no venganza, que hay que tomar en cuenta también qué piensa el pueblo cubano con respecto a este tema. Y en términos generales, no se oye decir en ninguna parte, no se oye hablar de venganza de ningún tipo. O sea, el pueblo cubano ahora mismo, en su casa o en la calle, lo que tiene es una gran ansia de vivir en libertad. Lo que tiene una gran ansia de prosperar, que no se lo han permitido en más de medio siglo. Y en lo menos que se detiene a pensar es en venganza. O sea, eso es algo que no se oye por ninguna parte dentro de Cuba. Sin embargo, una pregunta, porque yo creo que Miki había hecho el comentario de que la juventud quiere cambio y habíamos hablado de cambio. Sin embargo, por lo menos por los jóvenes que nosotros entrevistamos aquí, quieren cambio, pero quieren cambiar su vida en 8 horas. Quieren mudarse a los Estados Unidos. Ese es el cambio. Es decir, yo entrevisté no hace mucho a un funcionario y su respuesta fue, mira, yo le he dedicado 40 años a construir un Estado socialista y he fracasado. Yo no quiero dedicarle 40 años a construir una democracia. Yo quiero mudarme a un país que ya esté hecho. Esa fue la respuesta. ¿Cómo vemos ese cambio? Sí, no precisamente para hacer una pregunta, sino para contestar algo de lo que se ha dicho aquí. En mi opinión, el proceso histórico de Cuba es irreversible. Va a ocurrir inexorablemente. Los imponderables van a empezar a subir en el momento que deben ocurrir y van a ocurrir, no importa el grado de sofisticación, de perfeccionamiento que hayan logrado las fuerzas represivas en Cuba, no importa el terror que haya implantado en Cuba, el proceso va a seguir y en su momento se va a definir.
tenemos que recordar que la Unión Soviética, donde se desarrolló al máximo el marxismo a nivel mundial, duró el régimen 70 años. Y en un momento dado llegó el momento preciso de los imponderables y se derrumbó como un castillo de naipes. Eso viene en Cuba también. Así será. Uber, comentario. Vamos a hacer 2 o 3 comentarios y yo creo que ya vamos cerrando perdí el hilo con... No, es que perdí el hilo. Repíteme la pregunta, por favor. Yo olvidé cuál era la pregunta original, pero estábamos hablando si el pueblo cubano, si la juventud está dispuesta a luchar. Yo esa pregunta la voy a responder con otra pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a regresar a Cuba si mañana Cuba es libre? Si le preguntamos eso al 90% de los cubanos en Miami, créanme que el porcentaje es bien bajo. Porque, y es lógico, y yo lo entiendo, la juventud cubana perdió la esperanza, perdió el deseo, perdió el incentivo, perdió las ganas. Una sociedad que prácticamente está perdida, no hay de nada, no existe nada. Es una sociedad que hay que reeducar, o que hay que educar. ¿Tú te imaginas mañana un cubano que tú le digas que tiene que pagar un bill por un médico? ¿O que tiene que pagar el impuesto después de esa paternidad del Estado, que es tu papá, que te lo da todo, cuando te lo quita todo en realidad? ¿Te imaginas? ¿Se imaginan lo que es vivir con 5 libras de arroz durante toda tu vida? ¿O con 10 gramos de frijoles? Yo soy de los que prefiere comprender al pueblo cubano antes de juzgarlo, porque yo prefiero comprenderme a mí mismo antes de juzgarme. Es normal que el pueblo sea así, que quiera montarse en una lancha. Mira dónde llega la desesperanza del pueblo cubano, Acel y ustedes, que prefieren enfrentarse a los tiburones y a las turbulentas aguas de la Florida a enfrentarse a la dictadura. Es normal, es un miedo real lo que se vive en Cuba. Esas personas que en Cuba se enfrentan a la dictadura día tras día, que dan todo lo que tienen, son gente admirable. Que cometen errores, lo cometemos todos, pero son gente admirable, porque no es fácil enfrentarse a la maquinaria del poder. Yo soy de los que prefiere comprender. Yo quisiera comentar que me parece que hemos pasado, y se ha pasado por alto por muchos años, el hecho de que en ningún país donde impere un régimen dictatorial o totalitario, esa estructura del poder funciona sin tener el apoyo de la dirigencia intermedia. En mi experiencia en organizaciones internacionales, yo tuve la oportunidad de comprobar de que personas, por ejemplo, como Alarcón o como Roa, eran personas que no eran asequibles, pero sin embargo, los primeros y segundos secretarios, uno podía acercarse a ellos y conversar y comprobar de que esas personas estaban muy insatisfechas con el régimen. Estaban recibiendo privilegios, estaban aprovechando esos privilegios, pero estaban muy insatisfechas con el régimen. Y dentro de Cuba hay un estrato al cual no le hemos prestado la suficiente atención. Y ese estrato es el supuesto poder legislativo. Estamos hablando de las asambleas del poder popular. En las asambleas del poder popular a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, hay miles de personas que según la Constitución cubana tienen el poder incluso de destituir al Consejo de Estado. Por supuesto, no estoy soñando, pero tengamos en cuenta lo siguiente. Yo diría que el inicio del derrumbe del Imperio Soviético se inicia en el momento en que en el Comité Central de la Unión Soviética un señor que se llamaba Andrei Sájarov por primera vez levantó la mano para decir que no. Fue el primero que dijo que no. En Cuba se vota en esas asambleas por unanimidad. Todos dicen que sí,
Cuando alguien se atreva, el primer Sájarov cubano que se atreva en esa dirigencia intermedia a decir que no, las cosas van a empezar a cambiar. Y quizás sería posible que los disidentes, que la oposición cubana se acercara un poquito más a esa gente de la Asamblea Municipal, de la Asamblea Provincial, para hablar con ellos, para dialogar con ellos, para convencerlos de que ellos están sufriendo lo mismo que el disidente, lo mismo que el opositor, que mañana les van a pisar la cabeza igual, para que vean que sin ese apoyo intermedio, la alta dirigencia no puede seguir funcionando. Yo me voy a referir a y desaparecido más de un Sájarov. Me voy a referir a algo que no podemos ignorar. Los Castro no solamente han tenido lo que yo señalé con respecto a la personalidad excepcional de Fidel, de un hombre perverso, muy inteligente, muy mañoso, sino veamos, y estoy ahora citando cosas que son elementales, que todo el mundo conoce. ¿Qué sucedió con lo de Bahía de Cochinos? Un esfuerzo que podía haber tenido otros resultados. Bueno, se conoce el desenlace de Bahía de Cochinos. ¿Qué sucedió con toda la emigración cubana al exilio? Se han encargado de ir facilitando la manera, cuando el éxodo de Mariel, etcétera, de ir eliminando enemigos internos, buscando la manera que se vaya. Nos podemos plantear esto: ¿qué hubiera ocurrido si toda la gente esa que estamos en el exilio, vaya, a mí me sacaron a la fuerza, pero de cualquier manera el exilio tiene un montón de gente valiosa, valiente, que de una manera u otra buscaron los Castro deshacerse de ellos? Así es que hay una serie de factores. ¿Qué ha sucedido con el caso de Venezuela? Que cuando estaba fracasado el sistema, ya no estaba la Unión Soviética, apareció el señor Chávez con su montón de millones y su propaganda politiquera, etcétera. Hay una suma de factores que han favorecido la permanencia de los Castro en el poder. Pero a pesar de todo eso, el régimen ha fracasado, rotundamente ha fracasado. Se mantiene gracias, entre otras cosas, a ciertas circunstancias de índole internacional. Bueno, ya existía el caso de Venezuela, la politiquería esta de otros países de América Latina que han utilizado a los tontos útiles. Cuando los Castro cumplieron 50 años de poder, se las arreglaron para celebrar una especie de jubileo. Hicieron desfilar por La Habana un montón de tontos útiles gobernantes, hasta la presidenta de Chile, y en ese momento vino a La Habana. Astutamente han utilizado a mucha gente. Hay una concurrencia de factores que le han permitido, conjuntamente con la eficiencia del aparato represivo, pues mantenerse en el poder. Pero eso no quiere decir que no hayan fracasado. Sí, llevan medio siglo, pero han fracasado. Ante la marcha de la historia han fracasado. Y la suma de factores adversos va a determinar, entre otras cosas, el cambio. Es posible que algunos piensen: este viejo este señor Ubermato con sus 90 y pico de años está delirando. Pero estoy convencidísimo de que nos estamos aproximando al cambio y de que, pese a todas las argucias y toda la represión que usen, vamos a ver la nueva república. De eso completamente convencido. No hay razones para el pesimismo. Yo quiero agradecerles a Pablo. No, quería comentar lo que él está planteando de el primero que aparezca en una reunión de esta. Mi experiencia me dice que cuando estaba Fidel en el poder, el pueblo cubano tenía terror. Con el terror tú no piensas. Al cederle la rienda del poder a Raúl Castro, el pueblo sigue con miedo, pero ya con miedo tú piensas. Y es posible que pueda suceder eso que acaba de decir Gerardo. En una reunión decir: no, basta ya. De acercarnos a ellos. Efectivamente, sí. Quiero agradecerles a Pablo y a Uber, y sobre todo a toda la audiencia, esta oportunidad de tener esta conversación, y quizás
Lo más interesante ha sido que hemos tocado algunos temas bastante espinosos. Yo he tratado de picar por algunos lados y lo hemos hecho en un plano de cordura, en un plano de respeto y de civil mutuamente. Y yo creo que eso es parte de la educación del pueblo cubano. Quiero permitirle a Marta el último comentario como la gran instigadora de este experimento. Marta. Y tú, mira quién habla de instigador. Debido a él es que estamos aquí sentados. Solamente quería hacer un comentario que aquí se ha hecho y se habla mucho entre el exilio cubano y entre los cubanos acerca de la unidad. Y yo creo que debíamos de empezar por definir qué es unidad. Unidad no quiere decir, o mejor dicho, ¿qué no es la unidad? La unidad no quiere decir que todos tenemos que pensar iguales, ni que andemos cogidos de la mano como en una rueda. Eso no es unidad. Me quiero referir a las palabras que dijo Gerardo al principio, de que sería bueno que pensáramos, en vez de unidad, de estar juntos, como somos una orquesta. Las orquestas están compuestas de muchos instrumentos y cada uno tiene una parte en su partitura. Cuando ese instrumento toca solo, es una cacofonía. Solamente cuando los instrumentos se unen a tocar es que se puede conseguir la sinfonía. Y acá miramos de que creemos, como yo no pienso igual que tú, no puedo estar unido a ti. Y eso es incorrecto. Usted toca el violín, yo toco el saxofón. Usted toca el piano y aquel toca la guitarra. Eso no quiere decir que no podamos estar juntos. Esa es la forma que yo miro de la unidad. Y la otra, cuando hablamos, como decía Zenén, es hora, ya es que es más que es hora de que en esa unidad encontremos una forma de formar una estrategia de imagen. No tenemos que estar unidos, pero sí de imagen común, de cómo contestar, cómo responder a ciertas actitudes que toma el régimen cubano. Y como un ejemplo que quisiera decir es, por ejemplo, estas elecciones que ahora se acercan. Si esas elecciones, nosotros no, en mi opinión, no se encuentra una forma de contestarle y demostrarle al mundo de que son una total farsa, el régimen vuelve a adquirir otra imagen de legitimidad. Y en esas contestaciones, en esas estrategias de cómo reaccionar hacia las acciones que ellos quieren darlo, para dejarlos, si es posible, en el total bochorno, es donde debíamos de unirnos. Y es hora, a lo mejor, y yo creo que hoy por hoy es estos que estamos sentados aquí, que llegan ahora de Cuba, que tal vez podrían influenciar en nosotros que llevamos tanto tiempo, de cómo podemos unirnos. Y esto es algo que no es mío, sino inclusive lo estoy plagiando un poco de Ángel de Fana, que lo dijo: formar un comité, una mesa de taller, un grupo donde se determine qué es lo que van a hacer y cómo el exilio puede responder hacia esas acciones. Eso para mí es unidad, pero no quiere decir que yo tengo que pensar como piensan ustedes, porque yo tengo mi forma de pensar, la cual la respeto a mí misma, pero eso tampoco quiere decir que yo no estoy unido a la meta común, que es derrocar el régimen cubano. Gracias.